Ministro, ¿se nos va? Sí, ya se acaba el gobierno del periodo del presidente Santos y ya cumplimos con nuestra misión. Entonces, a todos nos vamos. ¿En qué objetivos de desarrollo sostenible se ha avanzado más y en cuáles están los mayores retos? Bueno, nosotros hemos avanzado mucho en nuestros logros ambientales y sobre todo teniendo en cuenta que Colombia es un país muy diverso. Nosotros somos el país más diverso en términos de número de especies por kilómetro cuadrado. Y en aves somos los primeros en el mundo, en orquídeas, los segundos en plantas, somos los cuartos en mamíferos, etcétera, etcétera. Son de una condición muy especial. Entonces hemos avanzado mucho en proteger esas especies, creando unas áreas específicas protegidas como parques, como distritos de manejo especial. Pasamos en este gobierno de tener 13 millones de hectáreas y hoy ya tenemos 30 millones de hectáreas, más de 30 millones de hectáreas en protección de primer nivel. Y con otras medidas de conservación ya llegamos a 43 millones de hectáreas, que es algo sin precedentes. La siguiente pregunta la tiene Lilian Marillo, editora de Finanzas. Precisamente por la ubicación que tiene Colombia, somos uno de los países más propensos al cambio climático. ¿Cuáles fueron las medidas que se desarrollaron hasta el momento, digamos, para protegernos ante estos cambios? Sí, Colombia es un país que tiene mucha exposición y mucha vulnerabilidad a eventos extremos del clima y a cambio climático. Lo hemos visto, el país lo aprendió del fenómeno de la Niña del 2010 y 2011, que fue muy costoso, pero hemos tenido más eventos de esa naturaleza, nos hemos preparado mejor. El país hizo reformas institucionales, creó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que es modelo a nivel internacional. El IDEAN se ha fortalecido mucho con sus alertas, etcétera. Y también creó el Fondo de Adaptación, con recursos importantes. ¿Cómo nos hemos preparado? Hoy tenemos más de 3 millones de personas que son menos vulnerables a cambio climático. El Fondo de Adaptación ha hecho inversiones por 7 billones de pesos en este gobierno y cerca de 2030 proyectos. Y esos 2030 proyectos han llevado a que tengamos más de 3 millones de personas que son menos vulnerables. Y adicionalmente, creamos un sistema institucional, una comisión intersectorial de cambio climático que la coordinamos con Planación Nacional y tenemos todos los sectores allí. Y esa política hacia el año 2030 y también unas medidas que se deben tomar, más de 40 medidas, para darle un ejemplo. Movilidad sostenible, vehículos eléctricos y vehículos bajo en emisiones como de gas son medidas que estamos promocionando para que el país pueda aumentar rápidamente a tener, y hemos dado incentivos para eso, del pago solo del 5% de IVA para vehículos eléctricos. También medidas como la reposición de neveras. Ustedes saben que estamos en ese proceso de reponer 1 millón de neveras para los estratos 1, 2 y 3, que también tiene beneficios tributarios. Igualmente, medidas como avanzar mucho más en generación de energía de fuentes renovables no convencionales, eólica, solar, etcétera. Y en La Guajira ya, como ustedes saben, se ha avanzado en el proceso para la línea que pueda permitir la salida de la energía de La Guajira. Ya hay proyectos ofrecidos precisamente por cerca de 1.200 megavatios en la zona, y el ministro de Minas ya obviamente está avanzado en tener la subasta para eso y con una proyección de que la expansión energética del país en los próximos años, hasta el año 2030, pueda ser siquiera en un 50% de energías no renovables de fuentes no convencionales. Esos son solo ejemplos de las medidas que hemos tomado. ¿Cuántas personas siguen estando, digamos, en este estado de vulnerabilidad frente a estos cambios y cuánto sería la meta con estas medidas a 2030? Bueno, realmente cuando se habla de cambio climático, todos estamos expuestos, porque a unos más que otros, obviamente hay un tema el país tiene todavía una población alta en zonas de alto riesgo. Algunas de estas zonas es riesgo no mitigable, sobre todo por inundaciones. Hay que hacer una enorme tarea y de muy largo plazo de reubicación de algunas poblaciones o construir
o avanzar en proyectos que adaptan estas poblaciones a cambio climático, como se está haciendo en la zona de La Mojana, por parte del Fondo de Adaptación y de nosotros que estamos trabajando allí de tener infraestructura de vivienda o infraestructura educativa adaptada a los movimientos de inundaciones. Pero todavía el país tiene un porcentaje de población que tiene obviamente que garantizar que pueda estar menos vulnerable a este tipo de fenómenos. Carlos Rodríguez, editor de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. Según el IDEAM, el año pasado aumentó la deforestación 23% respecto a 2016. ¿Qué se ha hecho para enfrentar este problema? Bueno, nosotros, en cuanto a la deforestación, se han hecho reformas institucionales muy importantes. El IDEAM se fortaleció y hoy tenemos un sistema de monitoreo de bosques, pero también de carbono, de emisiones. Y hoy tenemos mejores cifras, mejores medidas. Creamos una comisión intersectorial de control de la deforestación, porque este es un tema de sociedad y es un tema de todo el Estado. Esa comisión ha venido operando y la deforestación aumentó un 23% en el año 2017, venía de aumentar un 44%, y ahí vemos signos de desaceleración que son muy importantes y que confirman que vamos por el camino correcto. En primer lugar, en la mayor parte del país disminuyó la deforestación. En las 5 regiones solo aumentó en una sustancialmente, que es la Amazonía, que nos jalonó el aumento nacional. En el Pacífico la deforestación disminuyó un 54%. En la región Caribe la deforestación disminuyó un 36%. En la región andina disminuyó un 20%, pero en la Amazonía se nos dobló. En la Orinoquía se mantuvo, que era la meta de política pública en el 2017, que no subiera, que se mantuviese. Y eso es una buena señal. Pero en términos de deforestación neta, que es algo muy positivo, nosotros incrementamos sustancialmente la restauración de bosque. Entonces, en el año 2010 restaurábamos solo 14.000 hectáreas. Hoy, al año 2017, se restauraron 121.000 hectáreas. Es decir, tuvimos una deforestación de 219.000 hectáreas y restauramos 121.000 y quedamos en una deforestación neta de cerca de 100.000 hectáreas. ¿Cuál es la tarea ahora? En primer lugar, mejorar esas cifras de restauración, pero además de eso, lograr que los portafolios de restauración se ofrezcan en los núcleos de deforestación, es decir, que tengamos más restauración en la Amazonía, porque ha disminuido la deforestación en las zonas donde hay más restauración, pero necesitamos concentrarnos en la Amazonía. Ese es el desafío que tenemos hacia adelante y que hay que convertirlo en una oportunidad. Hoy el presidente Santos, a las 3 de la tarde en la Feria Internacional de Medio Ambiente, va a presentar precisamente toda la estrategia de cierre de frontera agrícola y de conservación del cinturón verde de la Amazonía, y el ministro de Agricultura precisamente va a firmar la resolución de delimitación de la frontera agrícola, que es muy importante para el país, y yo creo que eso nos va a permitir también poder disminuir la deforestación sustancialmente en la Amazonía. Gabriel Forero, editor de Ocio, tiene la siguiente pregunta. Ministro, los índices de reciclaje y aprovechamiento de residuos en el país aún son bajos. Cuéntenos qué se hizo para incentivar el reciclaje y los modelos de economía circular. Sí, nosotros emitimos ya, y esto hace parte inclusive de nuestros compromisos también con la OCDE, y vamos a trabajar mucho con la OCDE esto, sobre todo el tema de gestión integral de residuos sólidos. Ahí el país tiene un enorme potencial de generación de nuevos productos a través de residuos, de generación de energía, etcétera. ¿Qué hemos hecho? Se expidió la Política Nacional de Gestión Integral de los Residuos Sólidos y basada en la economía circular. Estamos en un nivel de reciclaje del 17%. Nuestra meta es poder incrementarlo sustancialmente hacia el año 2030, y para eso estamos trabajando mucho en una tarea global de disminuir o tener un uso racional de los plásticos, y sobre todo ustedes miraron, hemos avanzado mucho en bolsas plásticas. Nos trazamos la meta de que a estas alturas tuviéramos una disminución del 10% del uso de bolsas plásticas, y con medidas regulatorias como el impuesto a las bolsas plásticas, con medidas de programas de educación, hemos podido ya alcanzar un 35% de disminución del uso de bolsas plásticas. Y además de eso, ya tenemos listo con el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio una medida que va a ser muy importante y es muy educativa, pero
pero que va a garantizar que realmente avancemos hacia economía circular. Vamos a firmar, ya está lista una resolución que hace obligatorio el uso, inclusive para las empresas de aseo en todo el país, el uso de 3 colores básicos para clasificar en la fuente. El color gris para todo lo que tiene que ver con cartones, periódicos, etcétera, y hemos avanzado mucho en reciclaje de papel. El color azul para todo lo que tiene que ver con plásticos, canecas, etcétera, y el color verde para todo lo que tiene que ver con orgánicos. Va a ser obligatorio. Mucha gente se queja de que yo clasifico en mi casa mis residuos, pero después viene y todo lo revuelve. Pues se va a hacer obligatorio para las empresas de aseo. Esa resolución la vamos a firmar creo que ya la próxima semana, pero tiene un componente bien interesante, y es que las grandes superficies en sus bolsas que entregan a la compra de los productos y que está sujeta al impuesto, van a usar, estamos trazándonos metas cada año, pero van a empezar ofreciendo un 5% de esas bolsas en esos colores y con la leyenda, ¿para qué sirve la bolsa? Como medida educativa. Creo que eso va a ayudar muchísimo a mejorar los niveles de reciclaje en el país. ¿Desde cuándo van a empezar con esa medida? Bueno, nosotros tenemos ya la resolución lista, creo que la semana entrante sale, pero empezaría su aplicación, ahí estamos en una discusión, pero puede empezar su aplicación a partir del segundo semestre o a partir del año entrante. Pero esa es una muy buena noticia para el país, creo que no la hemos dado, de pronto estoy chiviando aquí a mi colega de vivienda, pero sí, eso lo vamos a hacer la semana entrante. Usted también hablaba de los impuestos de bolsas plásticas. ¿Cuánto dinero se ha recaudado y a qué se ha destinado este dinero? El último dato que tenía era algo cercano a los 10.000 millones de pesos, que es un buen comportamiento de ese impuesto, y eso lleva a que se fortalezca el presupuesto del sector ambiente que ha sido muy dinámico en estos 10 años. Nosotros pasamos múltiples fuentes. En estos 10 años se ha hecho una inversión de cerca de 11.8 billones de pesos de todo el sector ambiente y desarrollo sostenible en 780 proyectos. ¿Qué nos ayudó mucho? En primer lugar, se incrementó la tasa por uso del agua, que no se incrementaba desde el año 2004. Esa tasa se pagaba el 0.89 pesos por metro cúbico. Hoy se incrementó promedio a 11 pesos por metro cúbico. Eso ha permitido incrementar los recursos de corporaciones autónomas regionales. Pero también destrabamos todo lo que tiene que ver con compensaciones y el 1% de inversión forzosa ambiental de los proyectos sujetos a licencia ambiental. Y allí teníamos casi que acumulados 2.5 billones de pesos que no se habían podido invertir de los últimos 15 años. Eso se pudo destrabar y hoy contamos con más recursos para restauración. Ya están listos para poder hacer inversión de cerca de 1.2 billones de pesos entre compensaciones y 1% de inversión forzosa. Son proyectos del sector privado que autoriza la ANLA para cumplir con esas obligaciones. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, en parques nacionales naturales, hemos con esos recursos adquirido más de 150 predios para poder sanear parques. Se han restaurado más de 50.000 hectáreas en zonas de parques nacionales naturales. Todo eso ha permitido dinamizar la inversión ambiental. María Carolina Ramírez tiene la siguiente pregunta. Ministro, hay un tema que comparte su cartera con la de Minas y Energía, que es el tema del fracking. Tras todos los debates que hubo, pues solamente por la campaña electoral, sino también que se han presentado en el Congreso, ¿cuál es el concepto final que tiene el Ministerio de Ambiente y cuál es ese impacto que se podría calcular en las partes de reservas naturales y del ecosistema como tal? Bueno, nosotros, y lo hemos venido manifestando, hemos estado en un estudio juicioso dentro del Gobierno Nacional de lo que tiene que ver con tecnologías para la explotación de yacimientos no convencionales. Y en ese trabajo lo que nosotros hemos dicho claramente al país, no se ha autorizado el fracking. A veces uno escucha a algunos políticos, etcétera, y dicen, no, es que en Colombia se hace fracking. Pues en Colombia no se hace fracking porque no hemos autorizado, hemos sido muy juiciosos en eso. El país ha estado desde el año 2014 en una especie de moratoria del fracking. ¿Por qué no lo hemos hecho? Hemos estado estudiando muy detalladamente, de manera muy seria,
las implicaciones de este tipo de tecnología y nos dimos a la tarea de esperar algunos estudios que se están haciendo a nivel global. Y el más importante, el que hizo la EPA sobre las implicaciones del fracking en el suministro de agua, sobre todo para cuencas abastecedoras de agua en los Estados Unidos. Y hay experiencias donde el fracking se hace muy bien, hay otras donde no se hace tan bien, pero ya hay experiencias que han ido mostrando cuál puede ser el camino. ¿Qué hemos dicho nosotros desde el Gobierno Nacional y sobre todo desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible? Que el país tiene que alistarse para un tipo de explotación de esa naturaleza y ese proceso de alistamiento llevará a que se den los pros y los cons y se tome una decisión de fondo. Nosotros iniciamos ese tipo de procesos de alistamiento por varias cosas, para mencionarle. Aguas subterráneas y acuíferos. Necesitamos tener la seguridad de que no hay afectación al agua de los colombianos. Y allí hay una serie de sistemas de monitoreo que hay que implementar que son bastante sofisticados. Lo otro, capacitación del recurso humano. Necesitamos tener personas en el sector ambiente y desarrollo sostenible, en la ANLA y las corporaciones, expertos en el monitoreo y seguimiento de las implicaciones ambientales de este tipo de proyectos. Y otro es el reporte. Como se utilizan obviamente una serie de accionantes de mezcla para poder hacer precisamente las inyecciones del caso, pues nosotros se va a requerir, como se ha hecho en los Estados Unidos, un esquema muy transparente de reporte de qué tipo de sustancias, químicos, etcétera, se están utilizando. El país todavía no está, ya está en ese proceso, y lo que nosotros hemos dicho, hasta tanto el país no esté listo, pues es muy difícil considerar que se va a avanzar en eso. No creo que alcancemos ya que se haga en este gobierno. Nosotros lo que hemos dicho es que el país tiene que alistarse, pero ese proceso de alistamiento le puede decir al país que no. Entonces, quisiera hacer esa claridad porque sí hay mucha discusión poco informada de qué está pasando en ese proceso dentro del gobierno. Pero se podría decir en ese orden de ideas que el país está más cerca a no aprobar el fracking o no tener una legislación pronta para el fracking que tenerla en unos 2 años. Yo no me adelantaría a eso. Lo único que estamos diciendo, yo reitero, nosotros no hemos autorizado el uso de ese tipo de tecnologías para explotación de yacimientos no convencionales. Es un tema que se está revisando, que el próximo gobierno tendrá que revisar y tomar una decisión, pero nosotros creemos que en el momento en que estamos hoy no pudiésemos avanzar en esa senda. Gabriel Forero, editor de Ocio, tiene otra pregunta. Sí, ministro, en redes y puntualmente sobre el tema del fracking, está preguntándose la gente qué fue lo que pasó en la laguna de Tota respecto a lo que se estuvo hablando por redes, si ahí ya empezó el fracking o no. Nos gustaría que, de todas formas, a pesar de que usted ya explicó, le extienda como una explicación a estas personas que están en las redes sociales. Bueno, precisamente lo que ayer yo manifesté claramente, lo hice porque siempre ha habido mucha discusión en torno al tema y ahora está pues muy al día la discusión en el departamento de Boyacá. Lo que tengo entendido es que allí se están planteando hacer unos trabajos de sísmica en la zona, que pues la sísmica es normal que se haga para determinar si hay potencial de hidrocarburos en esa zona. Eso no implica que se va a aplicar esta u otra tecnología. Y reitero, nosotros no estamos haciendo fracking en el país, no hemos autorizado ningún proyecto ni de exploración ni de exploración con el uso de tecnologías para explotación de yacimientos no convencionales. Sebastián Pinilla, periodista de Asuntos Legales, tiene la siguiente pregunta. Ministro, este año se presentó un incidente en Santander con el afloramiento de un pozo de Ecopetrol. Mi pregunta es, ¿qué represalias se tomaron contra la empresa por la contaminación de flora y fauna? Sí, en el proceso del afloramiento en el pozo Lizama 158, en Barranca Bermeja, pues ahí respondimos a la emergencia, tuvo unos impactos, tenemos ya casi listo el informe final que vamos a presentar próximamente de ONU Ambiente. Llamamos unos expertos internacionales que nos revisaran eso desde una perspectiva independiente. Ellos calificaron ese
ese incidente como un incidente medio, el volumen no fue muy alto y además la capacidad de remediación de esos ecosistemas es bastante alto. El Instituto Humboldt está en todo el proceso de restauración. Nosotros también ordenamos a la ANLA que coordinara con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que se hiciera una revisión de todos los pozos inactivos para garantizar que esta situación no se repite. Y tenemos más tranquilidad con los pozos abandonados, que allí obviamente se ha hecho bajo unos criterios ambientales muy estrictos, pero los inactivos están allí como en una zona donde pueden generarse este tipo de situación, y la ANLA está en ese proceso de revisión, no solamente en el Valle Medio del Magdalena, sino en todo el país. Y están los procesos sancionatorios que esperamos que muy pronto la ANLA ya pueda concluirlos con las medidas que deba tomar por las afectaciones que se presentaron, no solamente a los ecosistemas, sino también obviamente a las comunidades de la zona. ¿Cuánto puede durar la restauración de esa zona? Pues de acuerdo al informe de los técnicos de ONU Ambiente y del Instituto Humboldt, eso puede ser un proceso de máximo 2 años para que el propio ecosistema pueda ya no necesitar mucha ayuda y continuar su proceso de autorremediación. Ya hay señales muy importantes. El Instituto Humboldt presentó un primer informe hace una semana donde ya establece que ya hay bioindicadores que muestran que la quebrada Lizama y Caño Muerto se están recuperando. Tienen evidencia ya de peces y peces pequeños que muestran que ahí ya se están presentando procesos normales de remediación. Laura Becerra, periodista de Economía, tiene la siguiente pregunta. Ministro, desde hace casi 60 días el proyecto de Hidroituango está en emergencia. ¿Se han podido establecer las causas y ya se tiene una medición de cuáles van a ser las consecuencias económicas del atraso en el proyecto? Bueno, nosotros, como ustedes saben, este es un proyecto liderado por EPM. Y es un proyecto que se da en condiciones del mercado. EPM es la responsable de ese proyecto y esa presa se convirtieron en una amenaza y un proyecto de alto riesgo por una acción antrópica. Y lo que nosotros llegamos y desde el día 1 fue a apoyar a EPM y apoyar al departamento de Antioquia en una respuesta que permitiera garantizar que no se presenta ningún incidente de afectación a las comunidades. Y en ese sentido, por eso se hicieron análisis de riesgo y se ordenaron unas evacuaciones preventivas que han estado moviéndose de niveles. Lo que también hicimos fue traer expertos internacionales. Trajimos expertos del grupo de ingenieros de la Armada de los Estados Unidos y también de la ONU. Y lo que han dicho, que si estamos en emergencia, hay que tomar medidas. EPM ha tomado las medidas en el caso de la emergencia, han sido medidas correctas, según este informe, y hoy ya nos da más tranquilidad porque el proyecto está más estable. Y eso lo que sigue precisamente es poder determinar cómo se disminuye totalmente la amenaza, y allí hay unas fases que se van a ir cumpliendo, y además de eso, que sigue en el proceso de autorizaciones y licenciamiento, porque sí hay que, una vez se supere la emergencia, hacer un análisis muy profundo desde la perspectiva ambiental y desde la perspectiva de riesgo, si continúa o no el proyecto y si el proyecto continúa, bajo qué condiciones. Y eso va a tener unas implicaciones obviamente económicas muy importantes, tanto para tener a la población a salvo como para poder proteger los ecosistemas y asimismo para que el proyecto, si en caso se decide continuar, sea un proyecto seguro. ¿La ANLA se equivocó al dar la licencia en esa zona? No, la licencia no dio la ANLA. Yo creo que hay que volver como a la historia del proyecto. El proyecto se presentó, la solicitud de licencia, en el año 1999. En el año 2009 se otorgó la licencia por parte del Ministerio de Ambiente, porque en ese entonces no existía la ANLA. La ANLA recibió un proyecto ya licenciado y a ese proyecto se le hicieron algunas modificaciones de licencia para poder garantizar que cumplía pues todas las condiciones ambientales del caso. Nosotros estamos haciendo una revisión de ese expediente para que precisamente en la fase que se empieza a estudiar la viabilidad ambiental y desde la perspectiva de riesgo del proyecto se tengan en cuenta toda la evolución de ese expediente en torno a la licencia como tal.
César Rodríguez, periodista de Ocio, tiene la siguiente pregunta. Ministro, ¿cuál es el legado de este gobierno en cuanto a las consecuencias que tiene todos estos delitos ambientales de los que nos estaba hablando? Bueno, yo creo que el principal legado del gobierno, uno, que estamos dejando una hoja de ruta con una política de Estado de control de la deforestación, gestión de bosques, pero además de acción frente a los delitos ambientales. Uno que nos preocupa mucho y que se ha estado controlando de manera eficiente tiene que ver con el tráfico ilegal de especies, porque ese es un mercado transnacional que también presiona mucho a un país como Colombia, que tiene esta alta biodiversidad. Y hay otro tipo de delitos que también, frente a los cuales también hay que actuar. Por ejemplo, la invasión de actividades productivas en zonas o en áreas protegidas, como nos sucedió en la Ciénaga Grande de Santa Marta con los arroceros de Tropillos que estaban planteando un proyecto de arroz en esa zona. Se ha avanzado mucho y en eso estamos dejando una comisión de seguridad que la integra el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía, y tenemos el acompañamiento de la Procuraduría para poder seguir investigando y llevando los estrados judiciales a los infractores de la ley ambiental. Sebastián Montes, periodista de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. Ministro, ¿cuáles fueron los mayores retos de protección al medio ambiente durante el gobierno Santos y en qué se debe seguir trabajando? Yo creo que la agenda ambiental avanzó mucho, vuelvo y reitero, todo lo que se ha hecho en áreas protegidas. Nosotros cumplimos con 2 años de anticipación las metas Aichi, las metas del Convenio de Biodiversidad en términos de áreas protegidas marinas. Allí pasamos, el país solo tenía cerca del 2% de su área protegida, la meta era el 10% y hoy ya estamos en un 14%. Igual en páramos, no se han delimitado páramos, vamos a dejar los 37 páramos del país delimitados. Humedales de categoría Ramsar, encontramos 5 y vamos a dejar el país con 12. Próximo sábado el presidente va a Carreño a designar el humedal Ramsar número 12, que es el humedal del río Vita, el más grande que va a tener el país, 814.000 hectáreas. Y avanzamos muchísimo con las expediciones bio para conocer mejor la biodiversidad. Ya van 16 expediciones, se han descubierto más de 108 especies nuevas para la ciencia y eso va a permitir el despegue de la bioeconomía. Ya hay 100 productos basados en la biodiversidad. El gran reto sigue siendo el control de la deforestación. Ese es el gran reto que tenemos y hay un reto adicional que es cómo mejoramos la calidad hídrica de algunas cuencas hidrográficas que han tenido presión por el desarrollo urbano. Río Cauca, Río Bogotá, y así vamos a encontrar algunas cuencas que hay que darle prioridad. Y eso yo resumiría esos 2 retos para los próximos gobiernos y para la sociedad colombiana. Ministro, ¿y qué más recomendaciones tiene para el próximo ministro de Ambiente? Bueno, hay recomendaciones más de política pública, dejamos una ruta y la recomendación está en que avancemos en muchos procesos de zonificación, planes de manejo e implementación de esas políticas que ya iniciaron y construir sobre lo construido, porque realmente se ha avanzado mucho. Colombia es potencia en materia ambiental. Nosotros hay un índice muy importante, que es el índice de desempeño ambiental global de la Universidad de Yale. Nosotros en el año 2014 estábamos en el puesto 87, en el año 2016 subimos al puesto 55 y en el año 2018, por todo lo que se ha hecho en áreas protegidas, llegamos al puesto número 42. Solo en la región de América Latina nos supera Costa Rica y hay un liderazgo importante de Colombia y que hay que mantener al más alto nivel. Y en cuanto a los temas críticos, obviamente el cumplimiento de algunas de las sentencias de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con carbón, con el río Atrato, con la Amazonía, pero igualmente temas como Hidroituango. Es un tema que el próximo ministro o ministra de Ambiente tiene que llegar y empezar corriendo. Temas como Playa Blanca, que ha sido muy difícil la implementación del cierre de 1 kilómetro de los 3 kilómetros de Playa Blanca, le ponen
palos a la rueda para que no se haga y el país necesita hacer eso. Obviamente San Andrés, que allí tenemos un desafío enorme en tema de residuos para poder darle manejo y poder conservar esa joya de la humanidad. Igualmente lo que tiene que ver con licenciamiento en general, yo creo que de todas maneras hay espacio para que la ANLA y las corporaciones mejoren muchísimo en el trámite de licencias y en el seguimiento también a esas licencias hay que fortalecerles. Y extracción ilícita de minerales, es decir, nosotros presentamos un proyecto de ley, el Congreso, que no lo movió, solo le dio un debate, y eso tiene enormes consecuencias porque ese proyecto le da herramientas al Ministerio de Ambiente, a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa para combatir este flagelo. Entonces el nuevo ministro o ministra tiene que seguir impulsando ese tipo de iniciativas. Y en términos generales, obviamente la deforestación. ¿Por qué? Porque el ciclo de corte de árboles y de tala de árboles en la Amazonía empieza a partir del mes de agosto y se incrementa entre septiembre y octubre. Y el próximo ministro o ministra tiene que mover al resto de la comisión intersectorial con fiscalía, con fuerza pública para poder contener eso en la Amazonía. Ya sabemos cómo se comporta. Y muy atento en enero, cuando viene el periodo de verano, porque el bosque que se tala, y ojalá hay que evitar que se tale en este segundo semestre, ese bosque se quema, entonces nos genera complicaciones adicionales. Y yo creo que hay que focalizarse en la Amazonía, mantener los avances en el resto del país y allí, obviamente, quien llegue tiene que desde el 7 de agosto empezar a trabajar en eso. Vanessa Pérez, editora de Empresas, tiene la siguiente pregunta. Usted al comienzo del ensayo habló sobre la frontera agrícola y pues es que es un anuncio que va a hacer el presidente Santos ahorita en FIMA en la tarde, pero ¿nos podría adelantar cuál va a ser la extensión o el área delimitada que van a definir y cómo se va a hacer uso de ese espacio? Bueno, en términos generales, porque el presidente va a entrar en todos los detalles más tarde, pero en términos generales lo que el presidente está haciendo y que le ha dicho al país es que va a determinar esa frontera agrícola, pero también el cinturón verde. El presidente ha venido hablando del cinturón verde, que es todas las áreas protegidas que hemos creado y que le estamos dejando recursos para su protección. El 5% del impuesto al carbono va a ir para parques y a la iniciativa Herencia Colombia. Y dentro de eso va a tener una franja, una frontera, una línea de estabilización entre el cinturón verde de la Amazonía y del Pacífico y el cinturón verde del resto del país, y ahí se van a hacer una serie de acciones desde el sector agrícola y desde el sector ambiental que van a permitir lograr el objetivo que ha planteado el presidente de que se convierta Colombia en una potencia agrícola, agropecuaria, pero a su vez siga manteniendo su estatus de potencia ambiental, y yo creo que ahí va a estar centrado el anuncio del señor presidente. Ya para ir terminando, ¿cuál es el balance de su cartera? Bueno, nosotros creemos que tenemos un balance positivo. Ustedes recuerdan que el presidente a cada sector le puso una meta y se firmó un cheque, etcétera, etcétera. Nosotros esa meta la cumplimos hace un año, y que eran 26 millones de hectáreas de áreas protegidas, y la hemos incrementado sustancialmente. Ya estamos en 43, y creo que ese es un enorme logro del sector. También en lo administrativo, mire usted que mejoramos mucho en ejecución presupuestal, más recursos para el sector, y además de eso nosotros logramos, el Ministerio de Ambiente nunca le había pasado la prueba de la Contraloría desde que se creó en el 2011, y nosotros logramos este año ya pasar la prueba del examen de la Contraloría, sacar más de 80 puntos en nuestra calificación, y por primera vez se le feneció la cuenta. Entonces creo que ahí avanzamos también mucho en organizar administrativamente al Ministerio de Ambiente, lo damos más fortalecido, creamos un viceministerio adicional, teníamos un solo viceministerio, creamos uno solo para ordenamiento ambiental del territorio, cambio climático y gestión de las corporaciones. Y estamos creando una unidad técnica para algo muy importante que ha pasado en el país, y es que vamos a avanzar en proyectos red de reducción de emisiones por degradación y deforestación, y ahí creamos una unidad técnica solo para eso, para que impulse el mercado hoy es voluntario de carbono,
y esperamos que se apruebe la ley de cambio climático para que tengamos un mercado obligatorio de emisiones de carbono. Eso va a dinamizar mucho el sector ambiental. Ministro, ¿y qué sigue? ¿Qué va a hacer después de dejar el ministerio? Bueno, los planes que tengo es regresar a Washington. Yo antes estaba allá por mucho tiempo, voy a regresar a seguir apoyando al Chocó, al Pacífico y al país, pero desde allá porque quiero estar un rato con la familia y descansar.